Mi marido se rió con su amante en el hospital mientras yo estaba internada. Pero cuando el doctor... Hay momentos en la vida en los que un solo gesto, una sola palabra, puede cambiarlo todo. A veces creemos que lo tenemos todo bajo control. La familia perfecta, el lujo, el respeto de quienes nos rodean. Pero basta un instante de fragilidad para descubrir hasta dónde puede llegar la traición, y cómo esa herida puede convertirse en el inicio de algo que nadie imaginaba. Una mujer que parecía condenada al silencio, un hombre cegado por su ambición, y un secreto capaz de poner de cabeza a toda una vida construida en apariencias. Nada es lo que parece, y lo que empieza como un golpe de dolor puede transformarse en un camino de poder, orgullo y dignidad. ¿Quieres descubrir cómo una vida puede cambiar por completo en cuestión de segundos? Entonces quédate con nosotros hasta el final de esta historia y suscríbete al canal para no perderte en ni un detalle. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando hoy? Elena abrió los ojos lentamente. La luz blanca del hospital le ardía en las pupilas como si quisiera recordarle que estaba viva, aunque apenas lo sintiera así. Su cuerpo aún temblaba tras el colapso que casi la arrastra a la muerte. El aire frío de la habitación se mezclaba con el olor metálico de los instrumentos médicos y con un tenue aroma a rosas marchitas que alguien había dejado en la mesa de noche. El silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía un trueno. Hasta que lo escuchó. Unas risas que atravesaban las paredes, un sonido insolente en un lugar destinado al dolor y la fragilidad. El corazón de Elena se aceleró al reconocer aquella voz grave y engolada que tantas veces la había seducido con promesas de eternidad. Martín, su marido, estaba allí fuera, y no estaba solo. El timbre agudo y juvenil que acompañaba sus carcajadas solo podía pertenecer a Clara, la sombra que durante meses había flotado alrededor de su matrimonio disfrazada de simple amiga de negocios. La mezcla de ambos, esa música perversa de dos amantes riendo, se convirtió en una daga invisible que le desgarraba la dignidad. Con un gesto lento, Elena estiró la mano hacia la mesilla, intentando afirmarse en algo sólido. Sus dedos rozaron el vaso de agua y casi lo hicieron caer. Se incorporó apenas, el dolor en el pecho aún la castigaba, pero la necesidad de comprobar lo que oía fue más fuerte que su debilidad. Con cautela, empujó la puerta unos centímetros y la escena se dibujó ante sus ojos. Martín, impecable en un traje azul marino, sujetaba la mano de Clara como si ya fuera su esposa legítima. Ambos reían a carcajadas, indiferentes al lugar, como si el pasillo del hospital fuese el salón privado de un club exclusivo. Imagínate, cariño, decía Martín con tono burlón. Elena ni siquiera entiende lo que es un balance financiero. Clara se inclinó hacia él, con un bolso de cuero colgado del brazo y un perfume penetrante que inundaba el aire. La frase cayó sobre Elena como un martillazo. Durante años había sido acusada de no comprender de cuentas ni de transferencias, como si su vida se limitara a elegir vestidos y coordinar cenas en restaurantes elegantes. Y ahora, en su momento más vulnerable, esas palabras eran usadas como burla pública. La enfermera que pasaba con una bandeja de medicamentos se detuvo al notar que Elena observaba. Bajó la mirada con una mezcla de compasión y vergüenza, como quien presencia una injusticia pero no se atreve a intervenir. Elena cerró lentamente la puerta, no por miedo, sino porque necesitaba ocultar el temblor de sus labios. No quería regalarle al mundo el espectáculo de sus lágrimas. Se hundió en la cama con una sensación nueva, amarga y desconocida, la certeza de que había perdido no solo a su marido, sino también la poca consideración que él le debía como ser humano. El silencio regresó a la habitación, aunque en su interior las risas seguían retumbando como un eco interminable. Recordó los años en que había decorado con mimo la casa de Marbella, los veranos en los que recibían a socios en el jardín lleno de luces, las cenas en hoteles boutique de la cadena familiar donde ella, siempre elegante, era el adorno perfecto a la sombra del poderoso Martín. Ahora todo eso se reducía a nada. El lujo se transformaba en una prisión dorada de la que ni siquiera podía escapar, porque su cuerpo aún estaba débil y su espíritu herido. Un torrente de pensamientos la arrastró hacia la impotencia. ¿De qué servía haber compartido una vida entera si, al final, era tratada como un mueble costoso olvidado en un rincón? Las ventanas grandes de su habitación proyectaban la luz de un Madrid indiferente, donde miles de personas seguían con sus vidas sin imaginar que una mujer estaba siendo destruida en silencio. Intentó respirar hondo, pero cada inhalación le recordaba el desprecio que había visto en el rostro de Martín. Su orgullo, tantas veces reprimido en favor de la armonía, comenzaba a despertar como un animal dormido. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido y apareció el doctor Ramiro. Era un hombre sereno, de mirada firme,
acostumbrado a ver sufrimientos que no siempre se curaban con medicinas. Saludó a Elena con un tono cordial, pero sus ojos reflejaban que había escuchado más de lo que debería. Con pasos medidos, se acercó para revisar los monitores y, en voz baja, le dijo que debía recuperar fuerzas, porque la vida le pondría todavía a prueba. No mencionó directamente lo que había presenciado, pero el silencio entre ambos lo confirmaba. Elena desvió la vista hacia la ventana para evitar que él leyera lo que hervía en su interior. En su mente, las imágenes se mezclaban: la risa de Clara, las palabras hirientes de Martín, el olor del hospital, la sensación de vacío en la cuenta conjunta que un día habían abierto para proyectos de familia. Todo era un recordatorio de que había sido usada como una figura decorativa, no como la compañera que le había prometido respetar. El dolor físico del colapso era insignificante comparado con la humillación de saberse convertida en objeto de burla. El doctor, antes de salir, apoyó una mano en su hombro con una delicadeza que la sorprendió. «No permita que la risa de otros defina su destino», murmuró. Era apenas una frase, pero resonó en Elena con una fuerza inesperada. Se quedó sola de nuevo, rodeada por las paredes blancas y el pitido constante de las máquinas. Esa noche, el hospital no fue solo el escenario de su debilidad, sino también el punto exacto en el que comprendió que la vida que conocía había terminado y que un nuevo camino, incierto y doloroso, estaba a punto de comenzar. Elena llevaba apenas unos días intentando recuperarse cuando la puerta del hospital volvió a abrirse, esta vez sin el respeto de un médico ni la timidez de una enfermera. Martín entró con paso firme, acompañado de Clara, que caminaba con la seguridad insolente de quien cree haber conquistado un reino. La habitación, hasta ese momento silenciosa, se impregnó de un perfume intenso, caro y provocador, como si quisiera cubrir con lujo la crudeza de lo que estaba a punto de suceder. Elena sintió como el aire se volvía más pesado, como si la presencia de ambos le arrebatara el oxígeno. En la mano derecha, Martín llevaba una carpeta de cuero. Su rostro estaba sereno, casi satisfecho, como quien anuncia un negocio cerrado con éxito. Con un gesto teatral, abrió la carpeta y dejó a la vista los documentos. «Estos son los papeles del divorcio», anunció sin titubear. Sus palabras sonaron secas, calculadas, como una transferencia ejecutada en un banco que ya no guarda relación emocional con el cliente. Elena no supo si temblaba por la debilidad de su cuerpo o por la brutalidad con la que él reducía su vida en como unas simples hojas firmadas. Clara no habló de inmediato, no lo necesitaba. Su presencia era un discurso en sí misma. Llevaba un vestido entallado en seda marfil y un bolso Chanel que colgaba de su brazo como trofeo. Se inclinó hacia la cama, observando a Elena con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, y murmuró: «Al menos ahora podrás descansar sin tantas responsabilidades». El sarcasmo se clavó en el pecho de Elena con la misma puntería que las frases de Martín. En ese instante, comprendió que no solo era desplazada de su matrimonio, sino también de su dignidad como mujer. Martín, sin cambiar el tono, añadió: «Quédate con tus recuerdos, yo me quedo con el imperio». Cada palabra caía con el peso de un martillo sobre la memoria de Elena. Los viajes planeados en conjunto, la casa decorada con detalle, las cenas en restaurantes elegantes donde fingían ser una pareja intocable. Todo se disolvía en una sola sentencia cruel. Clara, disfrutando de la escena, acarició la manga del traje de Martín como si sellara con ese gesto un contrato invisible que la legitimaba en un lugar que nunca le había correspondido. Elena se obligó a no llorar, a no darles el espectáculo que esperaban. Mantuvo los ojos fijos en el papel, aunque las letras bailaban ante su vista debilitada. Cada cláusula hablaba de separación de bienes, de cuentas congeladas, de propiedades en disputa. La traición no solo era emocional, sino financiera. Todo lo que alguna vez compartieron ahora era tratado como una herencia que debía repartirse, pero sin dejarle nada. El orgullo la mantenía erguida, aunque el alma quisiera desplomarse. En el rincón de la habitación, el doctor Ramiro presenciaba la escena en silencio. Había entrado con la excusa de revisar los monitores, pero lo que veía lo indignaba más que cualquier diagnóstico. Observó cómo Elena apretaba las sábanas con las manos, conteniendo la rabia. Observó también la frialdad calculada de Martín y el brillo arrogante en los ojos de Clara. Ramiro sabía que aquello no era solo un divorcio, era una humillación deliberada. Y dentro de sí, tomó la decisión de no permanecer indiferente. Martín firmó con rapidez los papeles, dejando el bolígrafo sobre la carpeta como si entregara las llaves de un coche que ya no quería conducir. «Necesito tu firma», dijo, empujando el documento hacia Elena. El peso de esas hojas parecía mayor que cualquier carga que hubiera llevado hasta ese día.
Elena respiró hondo, consciente de que su vida podía cambiar con ese trazo de tinta. No se trataba solo de un matrimonio roto. Era el despojo público de la mujer que un día había sido presentada como la reina del lujo en cenas con empresarios y políticos. Elena miró a Clara, que cruzó las piernas con elegancia fingida, disfrutando del espectáculo. «No puedo firmar ahora», murmuró con voz firme, aunque su cuerpo la traicionaba con un leve temblor. Martín arqueó una ceja, sorprendido por el atrevimiento. «Tarde o temprano lo harás», respondió con una sonrisa fría, recogiendo los documentos sin más dramatismo. Para él, no había discusión. Era una decisión tomada, una transacción cerrada. Para Elena, sin embargo, ese instante marcaba el inicio de una batalla silenciosa. Cuando la pareja salió de la habitación, el silencio volvió a imponerse, pero no era el mismo. El perfume caro aún flotaba en el aire, mezclado con la sensación de vacío. Elena se quedó mirando las paredes blancas, intentando procesar la magnitud de lo ocurrido. Había perdido no solo a su marido, sino también la vida que había construido a su lado, desde la primera casa decorada hasta las cuentas conjuntas que ahora serían su condena. Todo lo compartido se deshacía como arena entre los dedos. Ramiro se acercó entonces a la cama. «No se deje aplastar por esto», dijo con voz serena. «Él cree que tiene el control, pero no conoce todas las cartas en juego». Elena lo miró sin entender del todo. El médico no explicó más, pero en su mirada había una promesa velada. Había algo que Martín ignoraba, y que podría cambiar el destino. Elena, agotada, cerró los ojos. Por primera vez en días, no pensaba en su debilidad física, sino en la posibilidad de recuperar el respeto que le habían arrebatado. La puerta se cerró tras Ramiro, y la habitación volvió a quedar en penumbra. Elena permaneció despierta, con el sonido lejano de las máquinas como único acompañante. Ya no era la misma mujer que había ingresado al hospital. Ahora tenía frente a sí un dilema: dejar que la vida se la llevara como un río sin control, o agarrar con fuerza el timón y demostrar que su dignidad no estaba en venta. Afuera, en el pasillo, la sombra de Martín se alejaba creyéndose vencedor, sin saber que acababa de encender la chispa de su propia caída. Elena despertó con el sonido constante de la máquina que marcaba sus signos vitales. Había pasado otra noche en vela, recordando las palabras crueles de Martín y el brillo satisfecho en los ojos de Clara. Intentó incorporarse, pero el cuerpo aún le pesaba como si llevara encima todas las derrotas de su vida. El hospital seguía siendo un refugio frío, con sus paredes blancas y el olor a desinfectante que se mezclaba con su perfume, el único rastro de la mujer elegante que todavía se negaba a desaparecer. Era la primera mañana en la que ya no se sentía esposa, sino prisionera de una nueva realidad. El doctor Ramiro entró sin previo aviso, con una carpeta bajo el brazo y un gesto serio. No traía el aire distante de otros días, sino la expresión de alguien que había tomado una decisión importante. Colocó los papeles sobre la mesa y se sentó frente a Elena, que lo observó con desconfianza. «Señora Miralles», comenzó con tono bajo pero firme, «usted no está tan indefensa como cree». Sus palabras sorprendieron a Elena, acostumbrada a escuchar diagnósticos médicos y no declaraciones que sonaban más a estrategia de negocios. Elena arqueó las cejas, incapaz de ocultar su curiosidad. Ramiro bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Su marido ha vivido convencido de que controla todo, pero hay algo que nunca ha conseguido: acceder a ciertos documentos que pertenecían a su padre. Elena parpadeó, intentando entender. El nombre del fundador de la cadena Miralles evocaba recuerdos de fiestas familiares, de hoteles boutique recién inaugurados y de reuniones donde se hablaba de cuentas y herencias como si fueran relatos de guerra. Jamás había imaginado que ese hombre pudiera seguir influyendo en su vida años después de muerto. «¿Qué documentos?», preguntó Elena, con un hilo de voz. Ramiro apoyó los codos en la mesa y explicó que, antes de morir, el patriarca había dejado en un banco de Madrid un conjunto de archivos sellados a los que Martín no había podido acceder. Nadie sabía con certeza qué contenían, pero todo indicaba que estaban relacionados con las propiedades iniciales de la cadena. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hasta ahora, había creído que su destino estaba sellado, pero esas palabras abrían una grieta en el muro de su desesperanza. Ramiro la miró con una mezcla de prudencia y determinación. «No puedo darle más detalles ahora, pero necesito que entienda que su marido no es tan invencible como aparenta. Usted tiene más poder del que imagina, aunque todavía no lo ha descubierto». Elena apartó la mirada hacia la ventana, donde los primeros rayos de sol iluminaban las avenidas de Madrid. En ese instante, comprendió que las risas en el hospital y la carpeta de divorcio no eran el final,
sin el principio de algo mayor. Su respiración se aceleró, no de miedo, sino de una fuerza nueva que empezaba a despertar. El recuerdo de los últimos días regresó con violencia. Martín entregándole los papeles del divorcio como si fueran una simple transferencia de dinero, Clara luciendo su bolso de diseñador mientras ella yacía frágil en la cama, los años de silencios en cenas elegantes donde fingía ser feliz. Todo aquello la había convertido en un personaje secundario en su propia vida. Sin embargo, ahora, esas palabras de Ramiro funcionaban como un espejo distinto. Tal vez no era tan frágil como todos creían. Tal vez había llegado el momento de recuperar su dignidad. Elena decidió probar su voz después de un largo silencio. ¿Por qué me dice esto? Usted es médico, no abogado ni banquero. Ramiro sonrió apenas, con la serenidad de quien guarda secretos que pesan demasiado. Porque he visto a demasiadas personas morir sin luchar por lo que les correspondía. Y usted todavía tiene la oportunidad de elegir. Su salud se recuperará, pero lo que haga con su vida dependerá de su decisión. La frase quedó suspendida en el aire, como una carta que aún no había sido abierta. Elena apoyó la cabeza en la almohada y sintió que la habitación se transformaba. Ya no era un simple espacio de convalecencia, sino una sala de espera hacia un futuro incierto. Recordó la primera vez que había entrado en un hotel de lujo de la cadena junto a Martín, cuando aún eran jóvenes y él la miraba con respeto. Ahora, esas memorias dolían, pero también servían como recordatorio de que ella había estado allí desde el principio, y quizás todavía tenía un lugar que reclamar. La idea ya no sonaba tan descabellada. Ramiro se levantó despacio y recogió la carpeta. «Recupérese primero, luego hablaremos de lo demás», dijo con calma. Elena lo observó salir, preguntándose qué clase de hombre era aquel que hablaba de negocios ocultos en medio de un hospital. El silencio volvió a ocupar la habitación, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio expectante, cargado de posibilidades. El corazón de Elena latía con fuerza, como si quisiera recordarle que aún quedaba camino por recorrer. La soledad la obligó a pensar con claridad. Su vida se había reducido a papeles de divorcio y risas en un pasillo, pero Ramiro le había mostrado una fisura en esa realidad. Quizás esos documentos ocultos en el banco eran la clave para cambiarlo todo. Cerró los ojos e imaginó a Clara disfrutando de un spa de lujo, segura de su victoria, mientras Martín seguía creyendo que nada podría derribarlo. Esa imagen, en lugar de hundirla, la llenó de rabia. Y la rabia, por primera vez, se sentía como una forma de energía. Cuando volvió a abrir los ojos, la habitación ya no le parecía tan asfixiante. Había una chispa encendida en su interior, pequeña pero suficiente para mantenerla en pie. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, y que cada paso exigiría coraje. Pero ya no se sentía derrotada. Ramiro había plantado en ella la semilla de la resistencia, y aunque todavía no conocía el fruto, estaba dispuesta a cuidarlo. Madrid amanecía con un aire vibrante cuando Elena decidió salir por primera vez del hospital. Había pasado semanas recuperando fuerzas, con la mente fija en las palabras del doctor Ramiro. El Congreso Internacional de Hotelería se celebraba en uno de los centros más exclusivos de la capital, un lugar donde la alfombra roja recibía a empresarios, inversores y directores de hoteles boutique de toda Europa. Elena, todavía frágil físicamente, eligió con cuidado un vestido sobrio pero elegante, acompañado de un perfume que le recordaba quién había sido y quién aún podía ser. La ciudad la esperaba como si supiera que ese día cambiaría su destino. El salón principal del Congreso estaba adornado con lámparas de cristal y mesas largas repletas de dossiers encuadernados con el logotipo de cada cadena hotelera. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de copas brindando, creando una atmósfera de sofisticación. Elena entró despacio, sintiendo las miradas curiosas de algunos asistentes que recordaban su apellido, asociado siempre al poder de Martín. Caminó con la cabeza en alto, consciente de que la dignidad era el único lujo que nadie podía arrebatarle. En una de las conferencias, un ponente hablaba sobre la importancia de las inversiones sostenibles en resorts de lujo. Elena escuchaba atenta, tomando notas en silencio, cuando alguien se sentó a su lado. Era Diego, un consultor financiero conocido por su agudeza y por su fama de hombre desencantado del sistema. Vestía un traje impecable, pero sus ojos mostraban el cansancio de quien ha visto demasiadas cuentas fraudulentas y demasiados hombres como Martín. Con una sonrisa irónica, le susurró: «En este mundo, todos hablan de innovación, pero lo único que quieren es otra tarjeta de crédito sin límite». Elena lo miró sorprendida, sin poder evitar una sonrisa tímida. Esa frase era un reflejo de lo que ella misma había vivido. Diego continuó: «Yo sé quién es usted.
La he visto en esas portadas antiguas, siempre al lado de su marido. Pero hoy está sola, y eso me dice más que cualquier presentación en PowerPoint. Sus palabras no eran un juicio, sino un reconocimiento. Elena sintió que por primera vez alguien veía más allá del rol de esposa decorativa que le habían impuesto. El descanso del Congreso los llevó a una terraza con vistas a la Gran Vía. Allí, entre tazas de café y bandejas de pasteles finos, Diego comenzó a contar su historia. Había trabajado para bancos internacionales, manejando transferencias millonarias y propiedades en diferentes países. Pero tras descubrir la corrupción de algunos de sus clientes, había decidido cambiar de rumbo y asesorar de manera independiente. El dinero es un arma de doble filo, comentó, puede esclavizarte o liberarte. Usted tiene que decidir cómo quiere usarlo. Elena escuchaba con atención, sintiendo que aquellas palabras eran más que una lección financiera. Eran un espejo de su propia situación. El recuerdo de Clara gastando sin medida en restaurantes elegantes y de Martín exhibiéndose en clubs privados volvía a su mente, pero ahora no como una herida, sino como un motivo para levantarse. Diego, con su tono seguro, la animaba a comprender que la independencia no empezaba firmando un cheque, sino tomando una decisión. De regreso al auditorio, ambos asistieron a una mesa redonda sobre la gestión de hoteles boutique. Elena tomó nota de cada detalle, preguntando sobre contratos, agencias de viajes y estrategias de fidelización. Diego la observaba con respeto, no veía a una mujer derrotada, sino a alguien que absorbía conocimiento con la determinación de quien prepara un plan. Al salir, él comentó, muchos creen que usted solo entiende de decoración y jardines, pero yo veo que tiene una mente analítica. Esa es su mayor arma. Elena sintió un cosquilleo extraño, mezcla de orgullo y miedo. Durante años había callado para mantener la armonía, para no incomodar a Martín con sus opiniones. Ahora descubría que su voz tenía valor y que podía abrirle puertas que hasta ese momento había dejado cerradas. El Congreso, con sus luces brillantes y su desfile de trajes de diseñador, no era solo un evento social. Era el escenario donde nacía una nueva versión de sí misma. Cuando la jornada terminó, Diego le ofreció acompañarla hasta el coche. En el trayecto, le dijo sin rodeos, usted no necesita piedad, necesita estrategia. Y yo puedo ayudarla a construirla. Elena se detuvo un instante, sorprendida por la franqueza de aquel hombre. Miró hacia las ventanas iluminadas del centro de congresos y pensó en todo lo que había perdido. Quizás era hora de empezar a pensar en lo que aún podía ganar. La despedida fue breve, pero significativa. Diego le entregó una tarjeta sencilla, con su nombre y un número de contacto. Llámeme cuando esté lista, dijo. Elena guardó el cartón en su bolso como si fuese una llave. No sabía todavía a dónde conducía esa puerta, pero tenía claro que no quería seguir encerrada en la misma prisión dorada que Martín había construido para ella. Esa noche, al regresar a su habitación, Elena no se sintió derrotada como en los días anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo y no vio a una mujer traicionada, sino a alguien que podía levantarse. El rostro aún mostraba huellas de cansancio, pero en sus ojos brillaba una chispa nueva. La chispa de una decisión que comenzaba a tomar forma, aunque todavía no pudiera nombrarla. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de reinventarte tras una traición tan cruel, o aceptarías en silencio el papel de víctima que otros te imponen? Elena despertó con un pensamiento persistente. No podía seguir siendo una espectadora de su propia desgracia. Durante días había sentido como su orgullo se desmoronaba, pero la conversación con Diego en el Congreso había sembrado en ella la certeza de que debía mover ficha. Esa misma mañana encendió el portátil y con manos temblorosas creó un perfil anónimo. Eligió el nombre La Voz de Toledo, evocando la ciudad donde había pasado su infancia, un lugar que siempre había asociado con raíces y fortaleza. Sin planearlo demasiado, comenzó a escribir. Las palabras salieron como un desahogo primero, pero pronto tomaron forma de manifiesto. Escribió sobre la dignidad perdida, sobre la necesidad de no dejar que una traición definiera el futuro de una mujer, sobre la importancia de aprender a manejar el dinero sin depender de terceros. Habló de cuentas conjuntas que se convierten en cadenas, de tarjetas de crédito usadas como instrumentos de poder y de cómo recuperar el respeto propio cuando todo parece perdido. Publicó aquel texto sin imaginar que en pocas horas se volvería viral. Las redes comenzaron a inundarse de comentarios. Mujeres anónimas agradecían la valentía de aquella autora misteriosa, otras compartían sus propias historias de abandono. El nombre La Voz de Toledo apareció incluso en blogs de finanzas personales y en foros de superación emocional. Elena observaba todo desde su habitación, incrédula,
mientras el número de seguidores crecía sin parar. Sintió un cosquilleo de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no era silenciada. Martín, ajeno a todo, continuaba exhibiéndose con Clara. Juntos asistían a cenas en restaurantes elegantes, aparecían en fotografías de revistas de corazón y se dejaban ver en clubes privados como si fueran los dueños de la ciudad. Clara lucía nuevas joyas cada semana, collares de perlas, anillos con diamantes y bolsos de diseñador que pagaba con los fondos de la cadena Miralles. Lo que para ellos era lujo, para Elena se convertía en material de análisis. Cada gasto, cada gesto ostentoso, era un recordatorio de la fragilidad de su imperio. Elena empezó a notar algo curioso. Entre los mensajes recibidos en la cuenta de La Voz de Toledo, algunos provenían de inversores y empresarios que se preguntaban quién estaba detrás de aquellas reflexiones tan certeras. Había analistas que interpretaban sus textos como señales de una mente estratégica, capaz de entender tanto de emociones como de balances financieros. Sin pretenderlo, se estaba construyendo una reputación sólida, respetada, que trascendía su anonimato. Con el paso de los días, escribir se convirtió en su rutina secreta. Mientras Clara posaba para las cámaras y Martín celebraba su aparente triunfo, Elena encendía su portátil, encendía una vela perfumada y se sumergía en la escritura. Hablaba de independencia, de orgullo y de la necesidad de tomar decisiones antes de que otros lo hicieran por ti. No mencionaba su historia directamente, pero cada línea estaba impregnada de la herida abierta que aún sangraba dentro de ella. Diego, al enterarse de la existencia de La Voz de Toledo, la animó a continuar. «Tú no solo cuentas lo que has vivido, Elena», le dijo en una llamada, «estás guiando a miles de mujeres que no saben cómo levantarse. Eso tiene más poder que cualquier herencia o cuenta bancaria». Elena se quedó en silencio, conmovida. Tal vez Diego tenía razón. Tal vez su fuerza ya no residía solo en lo que podía recuperar de Martín, sino en lo que estaba creando desde cero. Los medios de comunicación empezaron a mencionar aquella firma anónima. Columnistas reconocidos debatían en programas de televisión si se trataba de una escritora profesional o de una empresaria oculta que había decidido alzar la voz. Elena veía esos debates desde su sofá, envuelta en una manta ligera, con una mezcla de risa y nostalgia. Durante años había sido invisible, y ahora, sin mostrar el rostro, era escuchada con respeto. Clara, por supuesto, no tardó en notar el fenómeno. En una de sus salidas públicas, comentó con desprecio ante unos periodistas: «Esa Voz de Toledo no es más que otra mujer resentida que no pudo sostener su matrimonio». Elena leyó esas palabras en la prensa, y lejos de enfadarse, sonrió. No había mayor confirmación de su impacto que ver a Clara intentando desacreditarla. Comprendió que, sin proponérselo, ya había empezado a plantar dudas en el mundo de Martín. El nombre de La Voz de Toledo llegó incluso a círculos financieros. Algunos empezaban a sospechar que aquella mente calculadora escondía información privilegiada. Elena sabía que debía ser cuidadosa, pero también entendía que cada palabra suya era un golpe invisible a la arrogancia de su marido. Era como jugar una partida de ajedrez en la que cada movimiento era una frase, y cada artículo, una estrategia. Una noche, mientras apagaba la lámpara de su sala, Elena se sorprendió a sí misma sonriendo. No era la sonrisa de quien ha ganado todavía, pero sí la de quien ya no tiene miedo. La humillación sufrida en el hospital aún la acompañaba, pero ahora la usaba como combustible. Sabía que aún le quedaba un largo camino, que la verdadera confrontación con Martín estaba por venir. Pero algo era seguro, ya no era la mujer rota que había temblado ante los papeles de divorcio. Ahora era La Voz de Toledo, y nadie podía arrebatarle ese poder. Elena decidió que había llegado la hora de mirar de frente el mundo que Martín y Clara intentaban gobernar como si fuese un reino. Con ayuda de Diego, organizó un viaje discreto a Marbella bajo un nombre falso. Eligió hospedarse en uno de los resorts de la cadena Miralles, aquel que solía visitar en veranos pasados cuando todavía era recibida con alfombras rojas y copas de champán. Esta vez entró sola, con gafas oscuras y un vestido sencillo, no para disfrutar del spa de lujo, sino para observar desde dentro cómo se malgastaba lo que un día había sido suyo. El lobby la recibió con el aroma intenso de flores recién cortadas y el murmullo constante de huéspedes exigiendo atenciones. Elena caminó despacio, notando cómo cada rincón del hotel boutique estaba impregnado de un lujo ostentoso. Recordó cuando ella misma había elegido parte de la decoración, los muebles italianos y las lámparas de cristal que ahora se exhibían como trofeos. Le dolió comprobar que nadie allí parecía reconocerla, como si su historia hubiera sido borrada junto con su nombre en las cuentas conjuntas que Martín había cerrado. No tardó en encontrar a Clara.
La vio desde lejos en la terraza principal, rodeada de amigas, pidiendo botellas de vino carísimo como si fueran agua. Vestía un conjunto de seda verde esmeralda y unas perlas enormes en el cuello, alardeando de un poder que no le pertenecía. Clara reía alto, dejándose fotografiar por curiosos que sabían que era la nueva reina de la cadena hotelera. Elena apretó los puños. Cada risa era una provocación, cada gesto un insulto a su dignidad. Diego, que la acompañaba como un discreto asesor, le entregó un pequeño cuaderno. «Tome nota de cada detalle», le susurró. «Las extravagancias dejan rastros, y los rastros se convierten en pruebas». Elena abrió el cuaderno y comenzó a escribir. Gastos en champán, reservas en suites presidenciales, consumo excesivo en el spa. Todo financiado con la tarjeta de crédito corporativa de Martín. Era como ver una transferencia constante de dinero desaparecer entre las manos de Clara. Más tarde, durante la cena en el restaurante elegante del resort, Elena se sentó en una mesa apartada desde donde podía escuchar conversaciones sin ser vista. Allí oyó cómo Clara hablaba con arrogancia sobre futuros viajes a París, Milán y Dubái, todos a costa de la empresa. «Martín me prometió que nunca tendré que preocuparme por dinero», presumía, mientras sus amigas asentían con envidia. Elena cerró los ojos un instante, dejando que esa frase se grabara en su memoria como un arma futura. El ambiente del resort era un espectáculo de lujo exagerado. Piscinas iluminadas con luces de colores, jardines cuidados al milímetro, camareros corriendo con bandejas de cócteles. Elena observaba todo con una mezcla de nostalgia y rabia. Aquello había sido su vida durante años, pero ahora lo contemplaba desde fuera, consciente de que estaba pagando el precio de su silencio pasado. Prometió que nunca más permitiría que alguien la tratara como un accesorio de lujo, invisible y prescindible. En un momento de la noche, Clara se levantó tambaleándose, con una copa en la mano. Sus amigas reían mientras ella pedía al gerente del hotel que cerrara la piscina para uso exclusivo. El hombre, nervioso, accedió sin discutir. Elena anotó el abuso en su cuaderno con una precisión quirúrgica. No se trataba solo de venganza personal. Era la construcción de un expediente que tarde o temprano usaría para hundir a Martín y a su amante en público. Diego, mientras tanto, observaba en silencio. No podía evitar admirar la transformación de Elena. La mujer frágil que había conocido en el Congreso ahora tomaba notas con la disciplina de una estratega. «Cada imperio se derrumba desde dentro», comentó él con voz baja. Elena lo miró y respondió: «Entonces yo solo tengo que mostrar las grietas». Esa frase selló la complicidad que los unía en aquella misión silenciosa. Elena decidió pasar la noche en una suite común, nada ostentosa, para no levantar sospechas. Desde la ventana amplia de la habitación contempló las luces de Marbella reflejándose en el mar. Recordó veranos felices junto a Martín en ese mismo lugar, cuando todavía creía en sus promesas. Ahora comprendía que aquellos recuerdos eran solo un espejismo, tan frágil como la espuma de las olas que golpeaban la costa. Mientras escribía un último apunte en su cuaderno, pensó en las mujeres que la leían bajo el nombre de La Voz de Toledo. Ellas no sabían que esa escritora misteriosa acababa de pasar por el mismo resort donde se dilapidaba el dinero que un día había sido suyo. Esa doble vida la fortalecía, de un lado, víctima silenciada, del otro, voz anónima que inspiraba resistencia. Era una paradoja que le daba fuerzas para continuar. Esa noche, antes de apagar la luz, Elena respiró hondo. El lujo que la rodeaba ya no la deslumbraba, se había convertido en evidencia. Tenía en sus manos un cuaderno lleno de pruebas y en su corazón una decisión tomada. No retrocedería. Al cerrar los ojos, entendió que cada copa de vino de Clara, cada gasto absurdo, era un ladrillo más en el muro que pronto sepultaría a Martín bajo el peso de su propia soberbia. Elena regresó de Marbella con el cuaderno repleto de notas, y aunque el cansancio la golpeaba, su mente estaba más despierta que nunca. En su apartamento de Madrid, extendió sobre la mesa cada registro de los excesos de Clara. Botellas de champán, viajes reservados con la cuenta de la empresa, facturas del spa. Era un inventario de derroche que, bien usado, podía transformarse en un arma letal. Observó cada cifra como quien examina una carta de triunfo en una partida de póker. Por primera vez sentía que tenía algo sólido con lo que comenzar. Diego apareció al día siguiente con un maletín lleno de carpetas. Sus pasos firmes llenaron la sala de seguridad, y sus palabras confirmaron lo que Elena empezaba a sospechar. Con esta información podemos hacer que Martín pierda credibilidad entre los inversores. Pero no basta con exponerlo, hay que construir tu propia base de poder. Elena lo escuchaba con atención, comprendiendo que no podía limitarse a ser una denunciante anónima.
Si quería derrotar a Martín, debía ocupar el espacio que él pensaba que le pertenecía para siempre. El primer paso fue abrir una cuenta bancaria a su nombre, independiente de cualquier vínculo con la familia Miralles. Diego la acompañó al banco, guiándola en cada decisión. Mientras firmaba los documentos, Elena sintió que algo en su interior cambiaba. No era solo un trámite, era un acto de independencia. Con esa cuenta podía empezar a invertir en empresas pequeñas, rivales discretos de la cadena hotelera. La simple idea de mover dinero por voluntad propia le devolvía la sensación de libertad que había perdido. Por la noche, Elena repasó en internet informes financieros de varias compañías emergentes. Hoteles boutique en la Costa del Sol, agencias de viajes digitales, restaurantes elegantes en crecimiento. Comenzó a diversificar pequeñas cantidades, tal como le había enseñado Diego, observando cómo cada movimiento era una semilla que germinaría con el tiempo. Era un mundo nuevo para ella, pero lejos de asustarla, le provocaba una emoción intensa, como si descubriera talentos ocultos. Mientras tanto, Martín seguía exhibiendo su vida de lujo junto a Clara. Fotos en yates, cenas privadas en jardines decorados con luces de colores, fiestas con música interminable. Pero lo que él ignoraba era que sus propios inversores empezaban a murmurar. Algunos sospechaban de los gastos excesivos, otros se quejaban de la falta de atención a los balances. Elena sonrió al leer esos rumores en la prensa económica. La primera grieta había aparecido. Diego la animó a dar un paso más. No te conformes con invertir, Elena. Empieza a aparecer en círculos pequeños, discretos. Habla con empresarios que no estén cegados por el brillo de Martín. Si logras ganarte su respeto, pronto tendrás aliados de peso. Ella dudó al principio, recordando cuánto había sido ignorada en cenas de negocios pasadas. Pero decidió intentarlo. Se vistió con un traje sencillo pero elegante y asistió a una reunión privada en un club empresarial de Madrid. Nadie sospechaba que aquella mujer era la exesposa del hombre más arrogante del sector. En la reunión, escuchó más de lo que habló. Tomó notas mentales sobre inversiones, sobre fusiones posibles, sobre la preocupación general por los hoteles de lujo que no estaban innovando. Un hombre mayor, dueño de una cadena de restaurantes, se le acercó intrigado por su silencio. Se nota que sabe escuchar, y eso es raro aquí, comentó. Elena agradeció con una sonrisa y dejó caer una frase calculada. A veces el verdadero poder está en lo que no se dice. Esa respuesta bastó para despertar su interés. Al salir de aquella reunión, Elena sintió que había dado su primer movimiento real en un tablero complejo. No había gritado, no había confrontado a Martín, pero había plantado su nombre en un espacio donde antes era invisible. Su dignidad, tantas veces pisoteada, se levantaba como un muro silencioso que empezaba a ser respetado. El orgullo la acompañaba de vuelta a casa, un orgullo que no dependía de un bolso de diseñador ni de una joya ostentosa, sino de la certeza de estar construyendo algo propio. Los días siguientes se llenaron de actividad. Entre los artículos de La Voz de Toledo, las reuniones discretas y las nuevas inversiones, Elena empezaba a transformarse en alguien irreconocible incluso para sí misma. No se trataba solo de venganza, sino de un renacer. Había descubierto que la estrategia podía ser más elegante que cualquier golpe directo. Cada movimiento era medido, calculado, como una transferencia bien ejecutada en el momento exacto. Diego no ocultaba su admiración. «Estás aprendiendo más rápido de lo que imaginaba», le dijo mientras revisaban juntos los avances en su salón. Ella respondió con una calma que antes no conocía. «Martín me enseñó sin querer la importancia del dinero. Ahora me toca usarlo en su contra». Ambos rieron suavemente, conscientes de que aquel era solo el inicio. Lo que Martín veía como su mayor fortaleza, Elena lo transformaba en su arma más poderosa. Esa noche, mientras apagaba las luces de su casa y contemplaba las ventanas grandes iluminadas de los edificios cercanos, Elena entendió que había cruzado una línea. Ya no era una espectadora de la caída de Martín, era la protagonista de su propia ascensión. Y aunque el camino todavía era largo, su primer movimiento había sido lo suficientemente firme como para cambiar las reglas del juego. Elena comenzaba a notar cómo sus movimientos, aunque silenciosos, tenían repercusión en el entorno de Martín. Los periódicos especializados en economía y hotelería abrían con titulares que hablaban de gestión cuestionable en la cadena Miralles. Lo que para el público eran simples rumores, para ella era la confirmación de que sus semillas de duda estaban germinando. Desde el anonimato de La Voz de Toledo, enviaba datos y reflexiones que hacían eco entre periodistas atentos. Cada palabra suya era como una gota cayendo sobre una piedra, lenta pero persistente, hasta dejar huella. Martín, furioso, reaccionaba como siempre,
con arrogancia. Llamaba a los directores de los medios y exigía rectificaciones, convencido de que su apellido aún tenía el poder de intimidar. Pero los editores, acostumbrados a manejar información delicada, sabían que donde había tanto humo debía existir un fuego oculto. Elena sonreía mientras leía las publicaciones en su sala, con la certeza de que la prensa estaba cumpliendo el papel que ella había imaginado desde el principio. Clara, en cambio, no entendía la magnitud del problema. Lo presionaba para que la llevara a más viajes, a más fiestas, como si el dinero fuese infinito. Los periodistas envidian lo que tenemos, decía, luciendo su nueva colección de joyas. Martín, desesperado por mantener su imagen de hombre invencible, aceptaba cada capricho. Así, mientras más trataba de demostrar que nada lo afectaba, más evidencias de despilfarro acumulaba Elena en sus manos. Los rumores alcanzaron a los inversores más influyentes. Algunos comenzaron a cancelar reuniones, otros retrasaban transferencias millonarias. Martín se enojaba en cada junta, acusando a la competencia de estar detrás de la campaña en su contra. Sus gritos resonaban en las oficinas de vidrio, pero nadie se atrevía a decirle lo que ya era evidente: su reputación estaba en caída libre. Elena leía los informes financieros con atención y anotaba cada movimiento en su cuaderno, como un general que observa el desgaste de su enemigo antes de atacar. Un día, mientras tomaba café con Diego en un restaurante elegante del centro, escuchó cómo en la mesa de al lado dos empresarios discutían sobre la situación de Martín. No sabe controlar ni a su amante, mucho menos una cadena de hoteles, dijo uno con sorna. Elena bajó la mirada, conteniendo una sonrisa. No necesitaba intervenir. Otros hacían el trabajo por ella. Diego le susurró: cuando el prestigio se quiebra, ni todo el dinero del mundo puede pegarlo de nuevo. Elena decidió entonces acelerar el proceso. Redactó un nuevo artículo como La Voz de Toledo, más incisivo, en el que hablaba sobre la fragilidad de las empresas familiares mal administradas. No mencionó nombres, pero las alusiones eran tan claras que el público entendió de inmediato. El texto se compartió miles de veces en redes sociales, convertido en tema de debate en programas de televisión. La mujer que había sido ignorada durante años ahora agitaba la opinión pública desde las sombras. Martín, incapaz de aceptar la derrota, reunió a sus abogados. Quiso demandar a los medios que lo cuestionaban, pero ellos se defendieron alegando que solo publicaban datos verificables. Cada intento de callar la verdad lo hundía más en la sospecha. Clara, mientras tanto, se impacientaba. «Necesito que me lleves a París, que el mundo vea que seguimos intocables», exigía. Su obsesión por el lujo se transformaba en una soga alrededor del cuello de Martín, apretando cada vez más. Elena sabía que estaba llegando el momento de dar el salto. Diego le recordó que todo imperio cae primero en la prensa, luego en los tribunales y finalmente en el corazón del público. «Lo que haces ahora no es solo venganza, es estrategia», le dijo con tono serio. Ella asintió, consciente de que la dignidad no se recupera con palabras bonitas, sino con hechos calculados. Cada rumor, cada comentario sarcástico en los medios, era un ladrillo que quitaba de la fachada de Martín. Esa noche, en la intimidad de su casa, Elena encendió una vela y revisó todos los recortes de prensa que había guardado. Era como construir un altar secreto a su propia resurrección. Pensó en los años en que vivió en silencio, soportando desplantes y humillaciones. Ahora, el país entero empezaba a reírse de Martín como él se había reído de ella en aquel hospital. La justicia no llegaba de golpe, sino en pequeñas dosis que saboreaba con calma. Mientras tanto, Clara organizaba una fiesta privada en un jardín lleno de luces, convencida de que los rumores desaparecerían. Invitó a fotógrafos para asegurarse de salir en las revistas. Elena, al ver las imágenes en internet, comprendió que esa mujer era incapaz de medir las consecuencias. «El lujo la delata», murmuró para sí misma, y apuntó un nuevo capítulo en su estrategia. No necesitaba inventar nada. Clara y Martín lo hacían solos, como actores de una tragedia anunciada. Al acostarse, Elena repasó cada paso que la había traído hasta aquí. Ya no era la esposa humillada, ni la paciente débil en una cama de hospital. Ahora era una estratega silenciosa que manejaba rumores como un pianista toca las teclas de un concierto. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también que el momento de exponerlos públicamente se acercaba. Cerró los ojos con una certeza clara. La caída de Martín ya había comenzado, y no había vuelta atrás. ¿Y tú? ¿Tendrías la paciencia de esperar en silencio hasta que tu enemigo se derrumbe, o preferirías enfrentarlo de inmediato aunque el riesgo sea mayor? Elena llevaba semanas observando cómo los rumores debilitaban la imagen de Martín,
pero comprendía que aún faltaba el golpe definitivo. Tenía pruebas, tenía influencia como la voz de Toledo, y contaba con Diego y Ramiro como aliados discretos. Sin embargo, necesitaba un escenario que garantizara que su venganza no solo se escuchara, sino que quedara grabada en la memoria de todo el país. Una tarde, mientras repasaba sus notas en un café elegante del barrio de Salamanca, la chispa apareció. Debía organizar un evento público en el que Martín creyera ser el protagonista, cuando en realidad sería la víctima. Diego, al escucharla, arqueó las cejas. ¿Quieres tenderle una trampa en su propio terreno?, preguntó con un dejo de incredulidad. Elena asintió con calma, apoyando la taza de porcelana en el plato. Él solo confía en su arrogancia. Si le damos un escenario lleno de cámaras y socios, se mostrará confiado, y allí lo desarmaremos. Diego permaneció en silencio unos segundos, luego sonrió con complicidad. Eso no es venganza, Elena. Eso es estrategia militar. El plan comenzó a delinearse con precisión. Se haría pasar por una asesora anónima interesada en organizar un foro internacional de inversiones hoteleras. Con ayuda de Ramiro, que tenía contactos en bancos y clínicas privadas, consiguió acceso a documentos que confirmaban los desfalcos de Martín. Era una jugada arriesgada. Debía manejar cuentas, transferencias y contratos falsificados que él había firmado, y transformarlos en pruebas contundentes. Cada detalle era revisado como si se tratara de un bisturí en manos de un cirujano. Mientras tanto, Martín seguía ocupado en demostrar su supuesta grandeza. Planeaba expandir la cadena a Lisboa y presumía en entrevistas de televisión que tenía reservas de dinero inagotables. Clara, a su lado, enseñaba nuevas joyas en cada aparición. La cadena Miralles es imparable, repetía Martín con tono arrogante. Elena, al verlo en pantalla, comprendió que el ego de su exmarido era el mejor aliado para su idea. Cuanto más alto se creyera, más fuerte sería su caída. En paralelo, Elena reforzaba su imagen como la voz de Toledo. Publicaba artículos en los que hablaba de dignidad, orgullo y la importancia de tomar decisiones antes de que otros las tomaran por ti. Sus textos eran compartidos por mujeres influyentes, algunos incluso llegaron a foros empresariales. Sin mostrar el rostro, ya era considerada una voz de autoridad. Esa credibilidad sería la clave para conseguir que los inversores aceptaran su invitación al supuesto foro. Los días se llenaron de reuniones secretas con Diego, quien no solo aportaba experiencia, sino también una serenidad que tranquilizaba a Elena. En su salón, rodeados de carpetas, discutían cada paso, desde el lugar ideal para el evento hasta la lista de invitados. Ella recordaba las veces que había sido ignorada en juntas empresariales, y sentía un placer casi poético al imaginar que pronto se sentaría frente a todos como la dueña de la verdad. Ramiro, siempre prudente, advirtió, tienes que estar preparada para las consecuencias. Esto no será solo un golpe a Martín, será un terremoto en la industria. Elena lo miró fijamente y respondió, prefiero un terremoto que vivir enterrada en silencio. El médico sonrió con respeto. Había visto a muchas personas rendirse, pero pocas convertían la herida en motor. Sabía que ella estaba lista, aunque aún le faltaba comprender cuánto poder realmente tenía en sus manos. Una tarde, Elena visitó discretamente un hotel boutique en Madrid donde planeaba hacer el evento. El salón principal tenía lámparas altas, cortinas de terciopelo y un escenario perfecto para discursos solemnes. Caminó por el lugar imaginando a Martín de pie, convencido de que recibiría aplausos, sin sospechar que las pantallas revelarían sus mentiras. Ese paseo entre alfombras y espejos fue para ella una revelación. El escenario ya existía, solo debía encender las luces en el momento correcto. De regreso a casa, abrió su ordenador y redactó la primera carta de invitación. Con un lenguaje elegante, hablaba de un encuentro exclusivo para discutir el futuro del turismo de lujo en España. Mencionaba a socios internacionales, banqueros y políticos. El correo llevaba un tono tan profesional que nadie dudó de su legitimidad. Elena, al enviarlo, sintió un escalofrío. Era como lanzar la primera piedra en una batalla cuidadosamente planeada. Los días siguientes confirmaron el éxito inicial. Inversores respondieron con entusiasmo. Algunos incluso ofrecieron patrocinar el foro. Martín, al enterarse, creyó que había sido elegido como la estrella principal. Es la oportunidad perfecta para mostrar nuestro poder, dijo a Clara, que lo aplaudió emocionada. Elena lo supo de inmediato, la trampa había funcionado. Su arrogancia lo había hecho caminar directamente hacia el escenario que ella misma había diseñado. Aquella noche, mientras escribía un nuevo artículo para La Voz de Toledo, Elena se permitió una sonrisa. Recordó el hospital,
las risas que la habían hundido, los papeles de divorcio que la habían reducido a nada. Ahora, en cambio, tenía un plan que podía devolverle no solo el respeto perdido, sino algo más valioso, la oportunidad de hacer que todo un país fuera testigo de la verdad. El primer movimiento ya estaba hecho. La gran idea había comenzado a tomar forma. Elena regresó al hospital una mañana gris de otoño, no porque su cuerpo lo necesitara, sino porque su alma exigía cerrar un círculo. El edificio seguía siendo el mismo, pasillos blancos, olor a desinfectante y enfermeras moviéndose con prisa entre habitaciones. Pero para ella ya no era solo un centro médico, era el lugar donde había muerto una parte de sí y había nacido otra, más fuerte y más consciente. Caminó lentamente por el pasillo donde había escuchado aquella risa, como quien recorre un campo de batalla después de la guerra. La memoria fue despiadada. Volvió a escuchar las carcajadas de Martín y Clara, los comentarios crueles, la sensación de que su dignidad se deshacía entre las sábanas de la cama. Casi podía verlos allí mismo, como fantasmas burlándose de su fragilidad. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Esta vez era de rabia controlada. Apretó el bolso contra su pecho, como quien sostiene un escudo invisible. No estaba allí para revivir la derrota, sino para asegurarse de que nunca volvería a ser víctima de ella. Ramiro la esperaba en la entrada del área donde había estado internada. Su presencia le transmitía calma. No tenía que venir, Elena, dijo con voz grave. Estas paredes guardan recuerdos demasiado dolorosos. Ella negó con la cabeza y replicó, precisamente por eso. No puedo dejar que este hospital siga siendo un símbolo de mi debilidad. Quiero que sea el recuerdo de mi renacimiento. El médico asintió en silencio, reconociendo la fuerza que irradiaba. Elena se detuvo frente a la puerta de la habitación donde había llorado en secreto. No entró, solo la miró como quien enfrenta a un enemigo derrotado. Recordó cómo la enfermera había bajado los ojos de pena, cómo su cuerpo temblaba incapaz de sostener un vaso de agua. Ese día había pensado que todo estaba perdido, que su vida se reducía a un divorcio humillante y a una cuenta bancaria vacía. Ahora entendía que aquella herida había sido la chispa que encendió todo lo que vino después. Caminaron juntos hasta la cafetería del hospital. Allí, entre el aroma a café barato y el ruido de las tazas, Ramiro sacó un sobre. Aquí tienes copias de más documentos, explicó. Eran registros médicos y notas que probaban cómo Martín había autorizado gastos excesivos a nombre de la empresa mientras ella estaba internada. Mientras usted luchaba por respirar, él retiraba fondos como si fueran caramelos, añadió. Elena sintió un nudo en la garganta, pero también la satisfacción de tener una pieza más para el rompecabezas. Mientras leía, recordó las noches en que Clara se paseaba por hoteles de lujo, mostrando bolsos de diseñador como trofeos. Todo estaba conectado, la humillación del hospital, el despilfarro en resorts, los rumores en la prensa. Martín había construido su imperio sobre la idea de que nada ni nadie lo detendría. Pero esas mismas grietas eran ahora el material que Elena estaba reuniendo para derribarlo. Se permitió un instante de silencio, observando a través de las ventanas grandes cómo llovía sobre la ciudad. ¿Tiene miedo?, preguntó Ramiro. Elena cerró el sobre y lo guardó en su bolso. Sí, admitió con franqueza, pero más miedo me da quedarme inmóvil. Prefiero enfrentarme al con pruebas que vivir el resto de mis días como la mujer que todos compadecían. Ramiro sonrió con respeto. Había visto muchas batallas en su vida profesional, pero pocas tan personales como la que libraba aquella mujer. Sabía que su fuerza ya no tenía vuelta atrás. Antes de salir, Elena recorrió una vez más el pasillo. Ya no lo veía como un lugar de humillación, sino como un templo donde había aprendido su lección más dura. Comprendió que el dolor no desaparece, pero se transforma en un recordatorio constante de lo que no debe repetirse. Cada paso que daba en aquel suelo brillante era una promesa. Nunca más permitiría que su dignidad quedara en manos de otros. Diego la esperaba afuera en el coche. Al verla, comprendió que algo había cambiado. Elena llevaba el rostro sereno, como quien ha hecho las paces con su pasado. ¿Estás lista?, preguntó él. Más que nunca, respondió ella, abrochándose el cinturón con determinación. Ahora no solo tengo la idea, tengo el motivo grabado en la piel. El hospital fue mi tumba y mi cuna al mismo tiempo. Y con eso, nada me detendrá. Durante el trayecto, hablaron del foro internacional que ya estaba en marcha. Diego le mostró confirmaciones de asistencia de varios banqueros y directores de hoteles. Elena los observó con atención. Cada nombre era una pieza más del tablero donde Martín pronto sería expuesto. Su corazón latía acelerado, pero ya no era un corazón frágil. Era un motor de guerra,
alimentado por recuerdos y por la certeza de que la justicia no se pide, se construye. Aquella noche, al llegar a casa, Elena encendió una lámpara de mesa y sacó el sobre con los documentos. Los colocó junto a su cuaderno y sus artículos impresos como la voz de Toledo. Todo estaba unido, el pasado, el presente y el futuro. Cerró los ojos y respiró hondo. El hospital ya no la atormentaba, se había convertido en su fuente de poder. Y con ese poder, estaba lista para encender las luces del escenario que haría temblar a Martín frente a todo el país. El Riff de Madrid brillaba esa noche como un palacio moderno. Los candelabros de cristal iluminaban los techos altos, y las alfombras rojas recibían a ministros, banqueros y empresarios vestidos con trajes de diseñador. El evento había sido anunciado como un foro exclusivo sobre el futuro del turismo de lujo en España, y nadie sospechaba que era la trampa perfecta de Elena. Ella observaba desde una sala contigua, ajustando el broche de su vestido rojo de seda, un atuendo que transmitía tanto elegancia como poder. El corazón le latía fuerte, pero su rostro mostraba serenidad. Martín llegó con puntualidad teatral. Vestía un smoking impecable, hecho a medida, acompañado de Clara, que lucía un vestido ajustado con lentejuelas plateadas y un collar de perlas enormes. Caminaban como si fueran la pareja reinante de toda la industria, saludando a periodistas y posando para las cámaras. Los flashes los seguían como si fueran celebridades. Clara disfrutaba a cada segundo, sonriendo con suficiencia. Martín, por su parte, irradiaba esa arrogancia que lo hacía sentirse invencible. Dentro del salón, los invitados se acomodaban en mesas redondas cubiertas de manteles blancos y copas de cristal. El ambiente era de expectación, como antes de una gran ópera. En cada mesa había carpetas con el logotipo del foro, cuidadosamente diseñadas por Diego. Nadie sospechaba que el verdadero espectáculo estaba en los documentos ocultos y los vídeos preparados para proyectarse en el momento justo. Elena repasaba en su mente cada detalle del plan, sabiendo que no había margen de error. Clara fue la primera en mostrarse inquieta. Miraba a su alrededor con aire altivo, pero sus ojos revelaban cierta ansiedad por ser el centro de atención. «Esta noche todos hablarán de nosotros», le susurró Martín mientras se acomodaban en la mesa principal. Él respondió con una carcajada contenida. «Como siempre, cariño. Nadie puede competir con la cadena Miralles». La seguridad con la que lo decía lo hacía parecer intocable, y ese exceso de confianza era exactamente lo que Elena necesitaba. Los discursos preliminares comenzaron con normalidad. Algunos expertos hablaron de inversiones en resorts sostenibles, de la importancia de agencias de viajes digitales y de las oportunidades en mercados emergentes. El público escuchaba entre sorbos de vino y bocados de platos servidos con precisión milimétrica. Todo transcurría con el protocolo de siempre, y Martín se mostraba cada vez más relajado, seguro de que aquella velada sería otro triunfo para su reputación. Mientras tanto, Diego se movía entre los técnicos de sonido y proyección, asegurándose de que cada archivo estuviera listo. Ramiro, discreto entre el público, observaba todo con mirada atenta, preparado para intervenir si algo salía mal. Elena permanecía aún en la sala privada, respirando profundamente, recordando el pasillo del hospital, la carpeta del divorcio y las risas que la habían marcado. Cada recuerdo era ahora gasolina para mantener la calma y la determinación. Al llegar el turno de Martín, el maestro de ceremonias lo presentó con un tono solemne. «Con ustedes, el hombre que ha llevado la hospitalidad española a otro nivel, el señor Martín Miralles». Los aplausos estallaron, y él se levantó con gesto triunfal, ajustándose la chaqueta antes de subir al escenario. Clara lo miró con devoción fingida, consciente de que las cámaras la enfocaban. Martín tomó el micrófono con la seguridad de un emperador que cree que todo le pertenece. «Esta noche no solo celebramos el éxito de la cadena Miralles», comenzó diciendo, «sino también el futuro brillante de una industria que seguirá creciendo bajo nuestro liderazgo». Su voz resonaba con firmeza, y algunos invitados asentían, acostumbrados a su discurso grandilocuente. Clara lo observaba con ojos brillantes, convencida de que ese era su momento de gloria. Nadie en la sala podía imaginar que en segundos la historia cambiaría. Detrás del escenario, Diego hizo una señal a los técnicos. La música de fondo se detuvo de golpe, y el proyector se encendió. En la pantalla gigante apareció el logo del foro, pero inmediatamente dio paso a un vídeo inesperado. El público guardó silencio, confundido. Martín, sin entender, intentó continuar su discurso, pero la atención ya no estaba en él, sino las imágenes que empezaban a proyectarse. Elena salió de la sala privada y avanzó hacia la entrada lateral del salón. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol.
cada paso marcado por la determinación. No corría, no dudaba, caminaba como quien asume su destino con firmeza. En ese instante, no era la mujer que había llorado en una cama de hospital ni la esposa abandonada en un divorcio cruel. Era la estratega que había convertido su dolor en poder. Y todo Madrid estaba a punto de descubrirlo. El silencio previo a la tormenta se instaló en el salón. Los invitados contenían la respiración, esperando entender qué estaba pasando. Martín frunció el ceño, incapaz de anticipar la magnitud del desastre. Clara lo miró con un gesto nervioso, pero él le devolvió una sonrisa forzada, intentando aparentar control. En las sombras, Elena se detuvo unos segundos para contemplar la escena. La noche estaba lista para convertirse en el escenario de la humillación más grande de la vida de Martín. La pantalla iluminó el salón con una claridad inesperada. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un vídeo promocional de la cadena Miralles, pero pronto comprendieron que no. La primera imagen mostraba a Clara entrando en una suite presidencial del resort de Marbella, acompañada de amigas y rodeada de botellas de champán. Las risas y las copas alzadas contrastaban con la seriedad del evento. El público se inclinó hacia adelante en sus asientos, intrigado, mientras Martín intentaba mantener la compostura. El vídeo continuó mostrando recibos de gastos, joyas, estancias en spas de lujo, bolsos de diseñador cargados a la cuenta de la empresa. Cada documento llevaba la firma de autorización de Martín, perfectamente visible en la pantalla gigante. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Algunos invitados intercambiaban miradas, otros levantaban sus teléfonos para grabar. La sensación de escándalo llenaba el aire como un perfume demasiado intenso. Martín levantó la mano, intentando detener la proyección. «Esto es un error técnico», gritó con voz forzada, pero nadie le prestó atención. Las imágenes seguían avanzando con precisión quirúrgica. Ahora aparecían transferencias bancarias sospechosas hacia cuentas en el extranjero, movimientos que ningún empresario responsable habría podido justificar. El rostro de Martín se tensó mientras Clara comenzaba a ponerse pálida. La gente ya no miraba al escenario con admiración, sino con burla contenida. El momento culminante llegó cuando apareció el vídeo del hospital. Allí estaba Martín, de pie en el pasillo, riendo con Clara mientras Elena permanecía internada. Sus palabras resonaron por los altavoces. «Imagínate, cariño, Elena ni siquiera entiende lo que es un balance financiero». La sala entera guardó un silencio helado durante unos segundos, hasta que estalló en murmullos indignados. Esa escena, tan íntima y cruel, ahora pertenecía al dominio público. Algunos comenzaron a reír con incredulidad. Otros grababan con sus móviles, enviando las imágenes a redes sociales en tiempo real. Los periodistas, ansiosos, tomaban notas frenéticamente. Martín, rojo de ira, gritaba que era un montaje, pero nadie parecía creerle. Clara, incapaz de soportar la humillación, se cubrió el rostro con las manos y apartó la mirada. El público ya no veía a un empresario poderoso, sino a un hombre ridículo atrapado en sus propias mentiras. Elena, que había esperado el momento exacto, entró en el salón. Su vestido rojo brillaba bajo las luces, y su porte transmitía una elegancia imposible de ignorar. Caminó con paso firme hacia el escenario, mientras los invitados apartaban las miradas de Martín para concentrarse en ella. Algunos la reconocieron de inmediato, otros solo intuyeron que aquella mujer tenía un papel central en lo que estaban presenciando. Su llegada fue recibida con un murmullo expectante. Martín la vio y por primera vez perdió completamente la seguridad. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz quebrada. Elena no respondió de inmediato. Subió al escenario, tomó el micrófono y dejó que el silencio se apoderara de la sala. «Martín Miralles quería que el mundo me viera como una esposa débil», dijo con voz clara. «Pero hoy todos lo ven como realmente es, un ladrón ridículo que se ríe de su propia ruina». El salón estalló en aplausos, mientras los periodistas capturaban cada segundo. Clara, incapaz de contenerse, se levantó de su asiento y lo abofeteó en público. «Eres la vergüenza de España», gritó con rabia, antes de abandonar el salón entre flashes y cámaras que registraban su salida. El golpe resonó más fuerte que cualquier palabra. Martín, tambaleante, quedó solo en el escenario, convertido en el blanco de la burla nacional. Sus intentos de recuperar la dignidad eran inútiles. El daño ya estaba hecho. Elena permaneció en el centro, observándolo con serenidad. No necesitaba gritar más ni prolongar el discurso. Había logrado lo que se había propuesto: exponerlo ante todos, mostrar la verdad de su traición y ridiculizarlo en el mismo espacio donde él buscaba gloria. La justicia no había llegado en un tribunal,
sino en el lugar que más le dolía, la opinión pública. Y en ese escenario, la sentencia era irreversible. Los invitados comenzaron a aplaudir de pie, algunos incluso vitoreaban su nombre. Elena levantó la mirada hacia los balcones del salón, donde periodistas transmitían en vivo. No era solo una mujer vengada, era ya un símbolo de resistencia. El lujo del Riz, las lámparas, los trajes elegantes y el vino caro se convirtieron en telón de fondo para un momento que pasaría a la historia como el inicio de una caída estrepitosa. Mientras Martín bajaba del escenario con el rostro desencajado, Elena respiró hondo. Había esperado este instante durante meses, alimentada por la humillación del hospital y fortalecida por cada paso de su estrategia. Ahora todo el país lo había visto desnudo de poder, y ella había recuperado lo que él intentó arrebatarle, la dignidad. ¿Y tú? ¿Qué crees que duele más? ¿Ser traicionado en silencio o ser ridiculizado frente a todos los que un día te admiraron? El eco de los aplausos aún resonaba en el salón del Riz cuando Martín descendió del escenario con pasos torpes. Su rostro estaba desencajado, la frente perlada de sudor, incapaz de procesar que su imperio se había desmoronado en cuestión de minutos. Los flashes de los fotógrafos los seguían sin piedad, capturando cada gesto de derrota. Clara había desaparecido, y con ella se había ido la última máscara de dignidad que le quedaba. El silencio en torno a su figura era peor que cualquier insulto. Era la confirmación de su soledad. Elena permanecía de pie, rodeada de aplausos, como si el mismo salón hubiera decidido rendirse ante ella. Su vestido rojo se había convertido en símbolo de victoria, y su voz resonaba aún en las cabezas de todos los presentes. Los empresarios, que hasta hace poco reverenciaban a Martín, ahora se acercaban a ella con respeto. La sociedad había cambiado de bando en cuestión de segundos. La balanza de poder se inclinaba, no hacia quien tenía más dinero, sino hacia quien había mostrado más dignidad. Martín intentó recuperar el control. Se giró hacia el público y levantó las manos en un gesto desesperado. «Todo esto es un montaje», gritó, pero su voz se perdió entre las risas y los murmullos incrédulos. Nadie quería escucharlo. Los asistentes lo abuchearon, y algunos incluso le lanzaron comentarios hirientes. «Devuelve lo que robaste». Vergüenza nacional. Cada palabra era una sentencia social, más fuerte que cualquier dictamen judicial. Los periodistas aprovecharon la oportunidad. Cámaras de televisión transmitían en vivo a todo el país la caída del empresario que hasta ese día había sido considerado intocable. Las redes sociales estallaron con imágenes del vídeo del hospital, del bofetón de Clara y del discurso de Elena. Los titulares ya estaban escritos: el rey de los hoteles humillado en público. Martín no lo sabía aún, pero en ese instante había pasado de ser un hombre de poder a un chiste viral. Elena tomó el micrófono nuevamente, solo para rematar. «Yo no busqué esta guerra, pero tampoco la evitaré». Martín Miralles decidió ridiculizar a su esposa enferma. Hoy, España entera lo ha ridiculizado a él. La ovación fue inmediata, y algunos invitados se levantaron para aplaudirla de pie. En sus rostros había admiración, pero también alivio. Todos sabían que el poder de Martín había sido siempre temido, y ahora por fin estaba vencido. Martín bajó la mirada y se dejó caer en una silla del fondo. Clara no estaba allí para sostenerlo, y los hombres que antes lo llamaban amigos se mantenían a distancia, temerosos de ser arrastrados en su ruina. El sonido de copas brindando en honor a Elena lo rodeaba, como un eco cruel que reforzaba su derrota. El lujo del Riz se había convertido en escenario de su humillación más grande, y él era apenas un invitado indeseado en una fiesta que había creído suya. Diego observaba todo desde un rincón, con los brazos cruzados. La satisfacción en su mirada era evidente, pero también lo era el respeto hacia Elena. Había demostrado que no necesitaba vengarse en silencio. Había expuesto la verdad frente a todos, con la misma elegancia con que alguien serviría un vino caro en un restaurante elegante. Su triunfo no era solo personal, sino una lección pública sobre el precio de la arrogancia. Ramiro, más discreto, se acercó a Elena y le susurró: «Lo ha conseguido, señora Miralles. No solo lo ha vencido, lo ha desnudado frente al mundo». Elena sonrió levemente, sin triunfalismos exagerados. Sabía que aún quedaban pasos por dar, contratos por firmar y decisiones estratégicas que consolidarían su posición. Pero esa noche, lo más importante estaba hecho. Martín había perdido lo único que jamás podría recuperar: el respeto. Las horas posteriores fueron un torbellino. Los invitados se disputaban un momento para saludar a Elena. Los medios exigían entrevistas exclusivas y los empresarios la miraban como la nueva figura de referencia en el sector. Mientras tanto, Martín salió del hotel por la puerta trasera,
escondido bajo un abrigo oscuro, perseguido por un grupo de periodistas que gritaban preguntas incómodas. La caída ya no era privada ni interna, era un espectáculo nacional. En las redes, los vídeos se multiplicaban. El hashtag #VergüenzaMiralles se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Las imágenes del bofetón de Clara y del discurso de Elena eran repetidas una y otra vez, como si el país entero celebrara la justicia poética de aquella noche. La sentencia social había sido dictada, y no había apelación posible. Elena, desde el balcón del Riz, observó las luces de Madrid con una calma que no sentía desde hacía años. El ruido de los aplausos aún vibraba en sus oídos, pero en su interior había silencio, el silencio de quien sabe que la herida ha cicatrizado. No necesitaba más pruebas, la sociedad había hablado, y su veredicto era claro. Martín había dejado de ser un hombre poderoso. Ahora era solo un recuerdo vergonzoso en la memoria colectiva. La mañana siguiente a la gala, los titulares llenaban cada periódico. Elena Miralles, la mujer que derrotó al magnate de los hoteles. Los rostros de Martín y Clara aparecían en todas las portadas, uno descompuesto por la vergüenza y la otra huyendo entre cámaras. En contraste, la imagen de Elena en su vestido rojo se repetía como símbolo de victoria. Ella, sentada en el salón de su casa con las cortinas abiertas, hojeaba cada artículo con serenidad. El mundo ya no la veía como víctima, sino como la mujer que había convertido la humillación en fuerza. Diego llegó con un maletín lleno de documentos. «Es hora de dar el siguiente paso», dijo con firmeza. Sobre la mesa colocó contratos de inversión firmados por empresarios que, tras la caída de Martín, decidieron apoyar a Elena. Hoteles boutique en Barcelona, Madrid y Marbella ahora llevaban su nombre. Había logrado lo que parecía imposible, transformar la traición en un imperio propio. Elena acarició las hojas como si fueran joyas. Cada firma era más valiosa que una herencia perdida. Los banqueros que antes se disputaban la atención de Martín ahora la llamaban a ella. Querían abrir cuentas conjuntas, proponer transferencias y proyectos, sabiendo que su credibilidad era inquebrantable. Elena escuchaba con paciencia, sin la arrogancia de quien se siente intocable. Su dignidad era su carta de presentación, y esa combinación de firmeza y elegancia la hacía irresistible para los inversores. Ya no era la sombra de nadie, era la dueña de su destino. En la inauguración de su primer hotel boutique, Elena eligió un ambiente íntimo pero lujoso. Cortinas de terciopelo, lámparas doradas y un menú diseñado por un chef reconocido dieron la bienvenida a los invitados. Los periodistas aguardaban en la entrada, ansiosos por obtener declaraciones. Elena, impecable en un traje de seda color marfil, sonrió a las cámaras y levantó una copa. «Hoy no celebramos mi venganza», declaró, «celebramos un renacimiento». Las palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo. Ramiro, presente en la inauguración, se acercó a felicitarla. Sabía que tenía la fuerza, pero no imaginaba que llegaría tan lejos, comentó con una sonrisa. Elena lo miró con gratitud. Sin él, nunca habría descubierto que los secretos del padre de Martín podían abrirle puertas. Sin embargo, lo que más valoraba no era la documentación, sino la fe que había depositado en ella cuando todos la daban por perdida. Ese reconocimiento le devolvía un sentido de justicia personal. Clara, por su parte, desapareció del ojo público. Algunos rumores aseguraban que había viajado a Dubái, otros que se refugiaba en París. Pero su nombre ya no tenía relevancia. Lo único que circulaba eran los vídeos de la bofetada y las imágenes de su huida. En cambio, Elena ocupaba ahora portadas en revistas de negocios, invitada a conferencias internacionales como referente de resiliencia y liderazgo. Había pasado de ser invisible a convertirse en la mujer que todos querían escuchar. Martín intentó contraatacar. Convocó a una rueda de prensa improvisada en un hotel menor, tratando de limpiar su imagen. Pero apenas acudieron un puñado de periodistas, más interesados en preguntarle por el bofetón que por su versión de los hechos. Cada respuesta lo hundía más, y al final, abandonó la sala entre risas de los presentes. Era la confirmación de que su tiempo había terminado. Su nombre ya no inspiraba respeto, sino lástima. Mientras tanto, Elena recibía invitaciones a clubes privados y reuniones exclusivas. Pero ella había aprendido la lección. No se dejaría deslumbrar por el lujo vacío. Su poder no estaba en las joyas ni en los perfumes caros, sino en la capacidad de tomar decisiones con cabeza fría. Disfrutaba de los privilegios, sí, pero no dependía de ellos para sentirse completa. Esa independencia era el verdadero triunfo que Martín nunca había imaginado. Diego, siempre a su lado, celebraba en silencio cada paso. Lo admiraba profundamente,
pero también sentía crecer en su interior algo más que respeto. Elena lo intuía, aunque prefería no poner nombre a esa tensión aún. Había demasiadas batallas por cerrar, pero el simple hecho de tenerlo allí, compartiendo su éxito, era un recordatorio de que el amor también podía renacer entre las ruinas. Elena comenzó a dar charlas bajo su nombre real, revelando que era la voz de Toledo. El impacto fue inmediato. Las mujeres que la habían seguido desde el anonimato ahora la aclamaban con lágrimas en los ojos. «Gracias por enseñarnos que el silencio puede convertirse en fuerza», le decían. Elena respondía con una sonrisa serena, consciente de que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino a miles que habían encontrado inspiración en su lucha. Esa noche, desde la terraza de su nuevo hotel en Madrid, Elena contempló las luces de la ciudad. El viento acariciaba su rostro y el murmullo de los invitados llegaba desde el interior del salón. Levantó una copa de champán junto a Diego y pensó en todo lo que había recorrido, del hospital a la cima, de la burla a la ovación. El nuevo imperio estaba en pie, y no había nacido de herencias ni de cuentas antiguas, sino de su propia decisión de no rendirse jamás. El amanecer en Madrid tenía un brillo distinto para Elena. Desde la terraza de la suite presidencial de su nuevo hotel, observaba cómo el sol bañaba de oro los tejados de la ciudad. Aquella vista, que tantas veces había contemplado desde la sombra de Martín, ahora era solo suya. El sonido de la ciudad despertando se mezclaba con las risas lejanas de los invitados que aún celebraban la inauguración. Elena alzó su copa de champán y dejó que el sabor de la victoria le acariciara los labios. Los periódicos amanecieron con titulares unánimes: Elena Miralles, de la humillación al poder. Las portadas mostraban su rostro sereno, su vestido rojo en la gala y las imágenes de los contratos firmados en su nuevo imperio hotelero. Mientras tanto, Martín aparecía en secciones de espectáculos y Crónica Rosa, ridiculizado por los programas de televisión que reproducían una y otra vez la bofetada de Clara. Lo que un día fue respeto se había transformado en burla colectiva. En un pequeño bar de barrio, Martín bebía en silencio mientras la televisión repetía las imágenes de su caída. Los clientes lo miraban con sorna, algunos incluso se atrevían a señalarlo. «Ese es el que se rió de su mujer en el hospital», murmuraban. Ninguna cuenta bancaria ni propiedad podía salvarlo de ese castigo, el desprecio social. Elena no necesitó verlo para saberlo. Intuía que su ruina era completa y que nunca volvería a levantarse. En contraste, el rooftop del hotel de Elena era un festival de luz y elegancia. Inversores internacionales brindaban a su lado, celebrando no solo la firma de nuevos acuerdos, sino el símbolo en que se había convertido. «Eres el ejemplo de que la dignidad no se negocia», le dijo uno de ellos con admiración. Diego, siempre cerca, la observaba con una mezcla de orgullo y cariño. En sus ojos había algo más que complicidad, había ternura contenida. Elena lo notó, pero prefirió mantenerlo en silencio. No era el momento de hablar de amores nacientes, sino de consolidar su lugar en el mundo. Sabía que, si debía llegar, llegaría en el tiempo adecuado. Ahora lo importante era sostener el imperio que había levantado con paciencia y estrategia. Sin embargo, no pudo evitar sonreír cuando Diego le susurró: «Nunca había visto a alguien transformar el dolor en belleza de esta forma». Las cámaras de televisión transmitían en directo desde la terraza. Elena aceptó dar unas palabras a los medios. Se acercó al micrófono con el viento jugando con su cabello y pronunció una frase que se volvería icónica: «La peor traición puede ser el inicio del mayor triunfo». Los aplausos estallaron, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Esa noche, España entera la aclamó como símbolo de resiliencia y renacimiento. Las mujeres que la habían leído como la voz de Toledo celebraban su revelación. Para ellas, Elena ya no era solo un personaje de titulares, sino una aliada silenciosa que había demostrado que el silencio podía convertirse en grito de victoria. En conferencias y foros, su nombre empezaba a sonar junto al de líderes empresariales. No era la viuda de un imperio caído, era la creadora de uno nuevo. Mientras la música suave llenaba el aire del rooftop, Elena recordó el hospital. Aquel pasillo frío, las risas crueles de Martín y Clara, el dolor que la había reducido a lágrimas. Ahora comprendía que ese momento, tan insoportable, había sido el inicio de todo. Sin aquella herida, no habría descubierto su fuerza. Cerró los ojos un instante y agradeció en silencio la paradoja. Lo que la destruyó fue lo que la levantó. Ramiro, presente en la celebración, se acercó a brindarle unas palabras. «Nunca olvide que usted eligió este camino. Podría haberse rendido, pero decidió pelear. Esa es la diferencia entre los que caen y los que resurgen». Elena le dio un abrazo sincero.
Sabía que, sin él, tal vez nunca habría descubierto la existencia de los documentos que encendieron la chispa. Pero también sabía que la decisión final siempre había estado en sus manos. Elena contempló de nuevo la ciudad desde lo alto. Madrid, con sus luces y su bullicio, le parecía distinto. Ya no era la mujer invisible que acompañaba a Martín en cenas donde nadie la escuchaba. Ahora era un nombre propio, un símbolo de que incluso en el dolor más profundo puede nacer un nuevo comienzo. Sonrió, no por venganza, sino por paz. Sabía que la historia ya estaba escrita y que el futuro le pertenecía. Los invitados aplaudieron mientras ella levantaba la copa una vez más. El aire fresco le recordó que la vida siempre ofrece segundas oportunidades a quienes se atreven a reclamarlas. Elena brindó con Diego y Ramiro a su lado, consciente de que lo peor había quedado atrás. Ya no era la esposa humillada, ni la paciente frágil en un hospital. Era Elena Miralles, la mujer que transformó la traición en imperio. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hombre le entregó el lugar de su esposa a su amante, sin saber que el padre de ella era el dueño del imperio. Lo que pasó después fue un giro que nadie esperaba. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de el traidor que ya mi esposo entregó mi lugar a su amante. Mi padre, el dueño del imperio, lo destruyó al instante, porque ese final no podrás olvidarlo jamás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.